Hola, buenas noches. Les saludamos con mucho cariño. Somos el matrimonio de Marisela y Luis Jaime. Y les traemos el santoral de la semana. El 3 de noviembre conmemoramos a San Martín de Porres Velázquez o San Martín de Porras Velázquez. Fue un fraile nacido en el Virreinato del Perú de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el Santo de la Escoba, por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Este 7 de noviembre conmemoramos a San Ernesto. San Ernesto fue abad de la abadía benedicta, fundada en 1089 por los condes Kuno y Litold de Achalm, en Alemania. Murió mártir y está considerado santo por la Iglesia Católica. Esto fue todo por hoy. Esperamos les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. Hola, buenas noches. Una vez más estamos aquí con ustedes para llevarles los datos curiosos sobre la Biblia. Por cierto, ¿sabías que además de Jesús, Elías y Moisés fueron los únicos hombres que ayunaron 40 días y 40 noches? Trae tu Biblia y busca Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8, y Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 9. ¿Sabías que el arca de Noé se construyó de 3 pisos? Busca Génesis capítulo 6, versículo 16. Y a propósito del arca, en Levítico capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionado en la Biblia. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes con otra cápsula de ¿Sabías qué? Se despide de ustedes Ernesto, Estela. Hasta luego. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a hacer la bendición de este negocio de marisco La Troje de Oscar Bravo. El amor de Dios, del Padre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo estén con ustedes. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para bendecir este negocio de mariscos, los mejores mariscos de aquí de la región. Queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por todos sus beneficios. Nuestro sentimiento nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los actos y acontecimientos de nuestra vida. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido porque participamos de tu bendición descendiente. Te bendecimos, Padre, para que este lugar sea un servicio para estas familias Gómez Palatinas y de Torreón que vienen y de Lerdo, aquí presentes, por un trabajo digno y honrado que dignifica al hombre. Y juntos en alabanza y unión de gracias y súplicas te pedimos, Señor, te dignes bendecir este restaurante de mariscos, La Troje. Vamos a escuchar un pasaje de la Sagrada Escritura. Lucas 9, del 12 en adelante. Gloria a Dios. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y pueblecillos de los alrededores en busca de alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario.
Jesús le contestó, denles ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que fuéramos nosotros mismos a comprar alimentos para todo este gentío, porque había unos 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentarse en grupos de 50. Así hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, dijo la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Todos comieron cuanto quisieron y recogieron 12 canastos de sobras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La multiplicación de los panes y de los pescados nos dice que hay que compartir lo que tenemos, lo que somos. El compartir engrandece la vida. Y aquí en este restaurante de mariscos La Troje, Oscar Bravo, nos comparten precisamente lo que ellos con esfuerzo y sacrificio han realizado y que nosotros lo disfrutamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a todo el personal que labora aquí. Amén. Ave María Purísima. Muy bien. Hola, buenas noches. Nosotros somos el matrimonio de Luis. Y Elena. En esta ocasión nos toca dar el tema, el culto a la muerte no es compatible con un Dios vivo. La Iglesia Católica desde siempre ha enseñado y proclamado a Dios como un Dios de vivos que da vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pues el Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. El día de hoy nos vamos a apoyar en una revista que se llama Inquietud Nueva y que es una emisión de la Iglesia Católica. Comenzamos. Lamentablemente, es muy común escuchar sobre el culto a la muerte y el incremento que ha tenido. El origen de este culto es muy incierto, aún para sus mismos promotores. A continuación, se aclarará en breves puntos por qué este culto no tiene nada de santo, ni es compatible con el Dios de vivos, y por qué la Iglesia se opone rotundamente a él. Punto número 1. La muerte no es una persona o un ser. La muerte es más bien una transición o estado por el que todos vamos a pasar para llegar a nuestra patria definitiva, la vida eterna. La muerte es la terminación natural de la vida. Entonces, queda claro que la muerte es un fenómeno natural, no una persona. Punto número 2. La muerte es la consecuencia del pecado. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida. Romanos 6:23. Se ha de tener claro que Dios no creó la muerte. Sabiduría 1, del 12 al 13. Pues aunque el hombre posee una naturaleza mortal, Dios lo destinó a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios creador. Sabiduría 2, del 23 al 24. Y esta entró en el mundo como consecuencia del pecado. Punto número 3. La muerte es la representación del demonio. Recordando que Satanás es el padre de la mentira. Esto aparece en Juan 8:44. Y que desde siempre ha querido reinar. Se ha de tener presente que su modo de actuar es por medio de la mentira, confundiendo y engañando a los hijos de Dios, causando en las almas angustia, dolor y dando falsas salidas. No es como se presenta: criatura buena, niña blanca, señora hermosa, flaquita, sino que quien le rinde culto en realidad venera al demonio, rechazando a Dios. Esto aparece en Mateo 6:24. Punto número 4. La calavera, imagen burda de la muerte. No hay que confundirse por el hecho de que se celebre a los fieles difuntos, ni porque la Iglesia, en sus plegarias, interceda porque tengamos una santa muerte,
ya que esto hace alusión a orar por los difuntos y a estar preparados para tener una buena muerte, es decir, estar en gracia al momento de morir. Punto número 5. La Iglesia Católica nunca ha aprobado este pseudoculto. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con este culto, pues a pesar de que los adoradores de la muerte imitan los ritos católicos, profanan lo sagrado y confunden a los creyentes. Es muy claro que esto es totalmente contrario a la fe en Cristo Jesús, quien venció a la muerte. Punto número 6. La muerte no hace favores. Aunque hay quienes afirmen haber recibido sus milagros, esa falta de devoción no tiene ningún poder, pues las auténticas gracias y bendiciones solo vienen de Dios. En cambio, los aparentes favores que la muerte hace son acciones demoníacas o de estafadores que terminan dañando a la persona. Punto número 7. La muerte no es el destino final del hombre, sino a la vida. La muerte vivida a la manera de Cristo también nos introducirá en la vida eterna, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Esto aparece en Juan 3:16. ¿Por qué habríamos de entregarnos al demonio si Cristo ya nos rescató? Este es el centro del cristianismo, morir con Cristo para llegar junto a Él a una vida eterna. Punto número 8. La muerte será el último enemigo al ser aniquilado, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte, porque Dios lo ha sometido todo bajo los pies de Cristo. 1 Corintios 15, del 25 al 27. Cristo es su gloriosa victoria sobre la muerte y el pecado. Transforma y planifica el sentido de la muerte. El Hijo de Dios sufrió también la muerte, propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte en bendición. De esta manera, no hay coherencia en que una iglesia viva, que celebra a un Dios vivo, que es el Dios fiel y compasivo, que se acuerda de sus promesas, al mismo tiempo adore a la muerte. Tú, Señor, eres mi todo. Hay más alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Esto es Salmo 16, 5, 11. Con esto terminamos el tema, el culto a la muerte. Ojo con eso.